Bueno, ¿se ve el PowerPoint? Sí, Buenísimo. Bueno, si están todos de acuerdo, vamos a empezar con la clase. Este es un tema de la unidad número 4, que como verán me ha llevado bastante, ya esta es la sexta clase, y es la tercera clase que estamos con esta unidad, porque tiene muchos temas. Y me queda por dar solidaridad, que es un tema importantísimo. Voy a ver si me alcanzan el número de clases para dar ese tema en vivo, o directamente grabo la clase y se la subo para que ustedes la vean en cualquier momento. Y después ya arrancaríamos con la unidad 5 de jornada. Hoy tenemos que dar derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar. Bueno, un concepto que da la doctrina de este tema son las prestaciones recíprocas y las facultades que surgen del contrato, ¿sí? Son recíprocas porque no solo son facultades, también son obligaciones, ya que dependiendo del momento en el que estemos en la relación laboral, en el momento, depende si es en el momento de celebración, en el momento de ejecución, en el momento de extinción, un derecho de una de las partes puede ser exigido por esa parte en virtud de que existe una obligación de la otra y viceversa. Así que la doctrina lo considera como las dos caras de una misma moneda, en donde un derecho de una parte, esa parte, por ejemplo, el trabajador puede exigir el pago de la remuneración porque existe un sujeto obligado, que es el empleador en este caso, a pagarla, ¿sí? Por eso puede exigir. ¿Dónde encontramos la regulación de los derechos y deberes de las partes? Bueno, están normativamente en la ley primaria que estamos viendo, que estamos estudiando, que es la LST, la Ley de Contrato de Trabajo. Están desarrollados en los artículos 62 a 89, y también están en los estatutos profesionales y en los convenios colectivos de trabajo, que son también fuente del derecho del trabajo, de las cuales pueden surgir estos derechos y estas obligaciones. Bueno, acá les hice un cuadro para que se guíen cuáles son los deberes de conducta y los derechos de ambas partes. Tenemos dos deberes que son comunes para ambas, ¿sí? Que es el deber de buena fe y el deber de colaboración y solidaridad. Bueno, están en los artículos 62 a 63, y básicamente esos dos deberes consisten en que las partes se comporten correctamente, con honestidad, con buena fe, ¿sí? Conforme el comportamiento que se le debe exigir a un buen trabajador y a un buen empleador, en todas las situaciones de la relación laboral, tanto al celebrar el contrato de trabajo como durante la ejecución y también durante la extinción. Es decir, en general donde menos se ve el deber de buena fe y el deber de colaboración y solidaridad es cuando se extingue la relación, porque termina siendo un momento en donde las partes ya no quieren mantener más la relación y prácticamente no se quieren ni ver. Así que ese es el momento donde más debería primar estos deberes de conducta, que es donde no se ve. ¿Sí? Bueno, y después tienen los derechos del empleador. Ahora lo vamos a desarrollar bien a cada uno. Facultad de organización, la facultad reglamentaria, facultad de dirección, facultad de control, la facultad de modificar las condiciones contractuales, es lo que se denomina ius variandi, y el poder disciplinario. Como verán, todas estas facultades revelan o reflejan la posición jerárquica que tiene el empleador dentro de la relación laboral, ¿sí? Ahora después la vamos a desarrollar a cada una. Y los deberes del empleador, bueno, son varios. Fíjense, el pago de la remuneración, el deber de prevención y previsión, deber de dar ocupación, diligencia e iniciativa, formación profesional, deber de información, balance social, bueno, la no discriminación y la igualdad de trato. Bueno, estos últimos dos son importantísimos, es donde más me voy a concentrar para desarrollar después, que son el deber de observar las obligaciones frente al organismo de la seguridad social y los sindicales, y también, desprendiéndose de ese deber, está el deber de entregar la constancia documentada del pago de aportes y el certificado de trabajo, y también la certificación de servicios y remuneración. ¿Sí? Ahora después vamos a desarrollar eso. Bueno, y los derechos del trabajador, como son la otra cara de la moneda, no los vamos a explicar porque se corresponden con los deberes del empleador, así que si el empleador tiene el deber de pagar la remuneración, el trabajador tendrá
el derecho a percibir ese salario en tiempo y forma. Bueno, y como verán, cada uno de los derechos del trabajador se corresponden con los deberes de su contraparte, ¿sí? Salvo, lo que no está desarrollado en este lado, son las invenciones o descubrimientos, que tiene una regulación especial en la ley de contrato y también en la ley de propiedad intelectual, en la de patentes, y también el tema de la libertad de expresión y el derecho de intimidad, así que está acá abajo. Son, digamos, derechos que son exclusivos de la parte trabajadora. Bueno, y deberes del trabajador son la contracara de las facultades de la parte empleadora, ¿sí? Para que el contrato se desarrolle normalmente en una relación de buena fe, ¿sí? Y de honestidad. El trabajador deberá cumplir con todos estos requisitos: deber de diligencia y colaboración, deber de fidelidad, debe guardar reserva y secreto de las informaciones que reciba, debe obedecer las instrucciones, debe conservar los instrumentos de trabajo que se le provean, bueno, responde por daños, no debe competir deslealmente con su empleador y debe prestar auxilio o ayudas extraordinarias durante la prestación laboral frente a determinadas situaciones. Ahora después lo desarrollaremos. Bueno, vamos a empezar con los derechos del empleador, ¿sí? Los derechos del empleador son facultades que revelan su posición jerárquica dentro del contrato de trabajo y es, digamos, las herramientas que tiene para poder desarrollar la superioridad jurídica sobre el trabajador, ¿sí? La primera facultad que se nos presenta es la facultad de organización, que está expresada normativamente en el artículo 64 de la ley de contrato, bueno, que sostiene que el empleador tiene facultades suficientes para organizar económicamente y técnicamente la empresa, la explotación o el establecimiento. Bueno, dándole una definición lisa y llana, ¿qué significa esto? Significa que el empleador tiene la potestad para determinar las modalidades de la prestación laboral. Es decir, el empleador va a ser el que va a decidir qué trabajo va a realizar cada trabajador de su empresa, cada dependiente, y las modalidades de tiempo, lugar, ¿sí? Y las modalidades de tiempo y lugar, ¿sí? Así que, digamos que el empleador tiene toda la potestad para organizar el trabajo dentro de la empresa. Puede disponer de los bienes de producción que son de su propiedad y dispone de los recursos humanos, ¿sí? Obviamente que esta facultad tiene que ser ejercida respetando los límites legales, convencionales, del estatuto y de las costumbres, ¿sí? Por ejemplo, no puede asignarle al trabajador una prestación o una actividad que no se corresponda con su categoría laboral. Tiene que respetar la categoría laboral, ¿sí? Y tampoco puede organizar el trabajo fuera de la jornada de trabajo, es decir, cuando el trabajador no está a disposición del empleador, no recibirá órdenes ni instrucciones del trabajo, ¿sí? Así que no puede inmiscuirse en la vida interna de los trabajadores. Bueno, con respecto, siguiendo con las facultades, tenemos la facultad reglamentaria, que también se deriva del artículo 64, y esto lo vimos en Fuentes del Derecho del Trabajo cuando desarrollamos reglamento de empresa y reglamento de taller, que es una consecuencia la facultad reglamentaria de la facultad de organización, ¿sí? Porque así como el empleador puede organizar la empresa, puede plasmar la organización de la empresa en un ordenamiento escrito. Así que la facultad reglamentaria es la potestad que tiene el empleador para organizar la empresa en un ordenamiento escrito. Dentro de la fuente del derecho del trabajo, este ordenamiento escrito es el reglamento de taller. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es el reglamento de taller y, o reglamento de empresa, ¿sí? Recuerden que estos reglamentos de taller o de empresa son absolutamente obligatorios para los trabajadores que están bajo la dependencia del empleador y deben observar todas las instrucciones que tienen, porque en general en el reglamento de empresa hay distintas disposiciones tendientes a la organización del trabajo, a la prestación de servicios, a las distintas situaciones que se pueden plantear dentro de la prestación y cuáles son las conductas que tienen que observar los trabajadores, etcétera, ¿sí? Así que son plenamente obligatorias para los trabajadores, pero siempre deben respetar el orden público laboral, porque recuerden que en la pirámide jurídica siempre vamos a tener primero la Constitución, la ley de contrato, ¿sí? Así que el reglamento deberá limitarse a lo que sostenga el resto de la normativa, ¿sí?
Y es importante que sepan que para que el reglamento sea oponible al trabajador desde el día primero de la relación, debe hacerse conocer el reglamento al empleado, ¿sí? Y debe dársele copia para que tenga conocimiento y pueda verlo cuando él quiera, ¿sí? A partir de ese momento sería obligatorio el acatamiento del reglamento. Bueno, la facultad de dirección. Acá el empleador pone en práctica su facultad de organización, porque hasta ese momento todo lo que configuraba un plan de trabajo, el empleador lo lleva a la práctica a través de órdenes e instrucciones que otorga a sus trabajadores. Fíjense, el artículo 65 me dice que las facultades de dirección, acá me da un límite a la facultad de dirección porque son órdenes e instrucciones que se dan a los trabajadores para desarrollar las tareas, pero siempre deben ejercitarse con carácter funcional, es decir, las órdenes e instrucciones deben respetar la dignidad de los trabajadores, ¿sí? Y además siempre tienen que ser dadas en vista a las necesidades funcionales de la empresa, ¿sí? Siempre atendiendo a los fines de la empresa. Esto quiere decir que las órdenes e instrucciones tienen que ser exclusivamente velatorias de los fines de la empresa y el empresario no tiene que anteponer sus fines personales, ¿sí? Teniendo en cuenta las exigencias de la producción y sin perjuicio de la preservación y la mejora de los derechos de los trabajadores, y tanto personales como patrimoniales. Siempre el empleador debe velar por proteger y conservar, y si es posible mejorar los derechos de los trabajadores, ¿sí? A pesar de que pueda dar órdenes e instrucciones. Esto tiene que ver más que nada, si recuerdan, con la relación de dependencia, con la subordinación técnica que existe con los trabajadores, ¿sí? A mayor subordinación técnica, mayores serán las órdenes e instrucciones que recibirán los trabajadores y que deberán acatar, y a menor subordinación técnica, menores serán las órdenes e instrucciones, ¿sí? Porque el trabajador va a estar mayormente capacitado. Bueno, sigamos con las facultades. La facultad de control. Bueno, esta es una facultad importantísima del empleador que manifiesta su poder jerárquico y la subordinación jurídica, ¿sí? Porque así como el empleador puede emitir órdenes e instrucciones y organizar la empresa, debe poder controlar que las órdenes e instrucciones que se le imparten a los trabajadores sean cumplidas debidamente, ¿sí? Tenemos distintos supuestos de control dentro del contrato de relación de trabajo. El primero es el que establece el artículo 70, ¿sí? Que me da una pauta de cómo debe desarrollarse los sistemas de controles dentro de la empresa, ¿sí? Me dice que deben de estar destinados a la protección de los bienes del empleador, porque ¿para qué sirven los controles? Pueden servir para controlar que no ingresen dentro del establecimiento materiales peligrosos o prohibidos, y también los controles, esos son los controles de entrada o de ingreso, y los controles de salida son aquellos que puede efectuar el empleador, es decir, tiene la facultad de hacerlo, puede no hacerlos o sí, para evitar que haya sustracciones de bienes o mercaderías del establecimiento, ¿sí? Esos controles siempre deben respetar la dignidad del trabajador. Fíjense cómo la ley de contratos siempre vela por la dignidad del trabajador, ¿sí? Es decir, que los controles no sean discriminatorios, se debe realizar de manera racional, ¿sí? Y siempre deben practicarse con discreción, ¿sí? Tratando de no violar esa dignidad del trabajador, y deben tratar de realizarse por medios de selección automática, ¿sí? A ver, tenemos un chat. Fernando. Destinados a la totalidad del personal, ¿sí? Y la parte final del artículo 70 otorga una protección al personal femenino, sosteniendo que los controles del personal femenino deben estar reservados exclusivamente a personas de su mismo sexo, es decir, tanto el control de ingreso como el control de salida del establecimiento, si se realiza sobre personal femenino, sobre las mujeres, debe ser realizado por personal de la empresa que también tenga el mismo sexo, ¿sí? Bueno. Es importante también en materia de control que siempre el control se debe limitar al tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador, ¿sí? Durante la jornada de trabajo. Una vez que el trabajador sale del establecimiento, en general, en la mayoría de las situaciones, ya no puede ser controlado por el empleador, ¿sí? Porque se estaría violando la esfera de privacidad y de intimidad del trabajador, ¿sí? Y no habría ninguna razón de ser para que la facultad de control se extienda a una causa extralaboral, salvo
los casos en los cuales tengamos un empleado, en general jerárquico, ¿sí? Como puede ser un gerente de empresa, que esté tan íntimamente identificado con la empresa, que en ese caso sí correspondería ejercer un control fuera del horario laboral. ¿Sí? Siempre respetando la dignidad del trabajador, obviamente. Bueno. Otro control que tenemos, más allá de este control de entrada y de salida, es el control de la asistencia y puntualidad de los trabajadores, que esto se realiza dentro de la empresa a través de algún registro que se lleve, o a través de tarjeta reloj, ¿sí? Otro tipo de control importante es el que se da dentro del desarrollo de trabajo de mujeres, lo vamos a ver en la unidad de trabajo de mujeres, que es cuando se produce el embarazo de la trabajadora. Bueno, la trabajadora, para poder gozar de estabilidad y poder gozar de la licencia por maternidad, debe avisarle a su empleador a través de una notificación fehaciente, ¿sí? A través de algún instrumento escrito, que se encuentra embarazada, avisar la fecha presunta de parto y en general presentar certificado médico, ¿sí? Tal cual lo sostiene el artículo 177. Pero fíjense que al final el artículo 177 deja a opción de la trabajadora requerir la comprobación por el empleador. Es decir, podría la trabajadora avisar que está embarazada, no presentar el certificado médico, ¿sí? Sino requerir que el empleador compruebe el estado de embarazo de la trabajadora. Bueno, en ese caso, la carga la tendrá el empleador, que podrá enviar un facultativo, un médico al domicilio de la trabajadora para comprobar su estado de gravidez, ¿sí? Fíjense que se le da la posibilidad al empleador, cuando la trabajadora le da esa posibilidad, de controlar médicamente el estado de embarazo, ¿sí? Y otro sistema de control muy importante dentro de la relación laboral que puede darse son los controles médicos, ¿sí? Que se pueden desarrollar al inicio de la relación laboral. Es una obligación legal por las disposiciones dentro del sistema de riesgo del trabajo de controlar la situación de salud en que se encuentra el trabajador al ingresar a través del examen preocupacional, y también pueden desarrollarse exámenes periódicos durante la relación y también al finalizar, ¿sí? Todo esto para ver el estado de salud del trabajador durante la evolución de la relación laboral y para que el empleador pueda eximirse frente a reclamos por enfermedades inculpables o accidentes inculpables, o la ART puede eximirse frente a un accidente profesional o ante una enfermedad profesional, sosteniendo que en realidad es una enfermedad extrasistémica inculpable que no merece protección. Bueno, eso por el lado de los controles periódicos y preocupacional. Pero también tenemos el caso de cuando el trabajador se enferma cursando la prestación laboral. Bueno, la ley laboral le otorga una licencia por enfermedad, después veremos en la unidad 8 cuáles son los tiempos y la remuneración que se le paga, pero tiene una licencia por un periodo de tiempo, dependiendo de los años de antigüedad, durante los cuales el trabajador, si está enfermo, tiene justificada la inasistencia y va a cobrar remuneración durante ese tiempo de licencia. Ahora bien, el empleador tiene la facultad de controlar que durante todo ese tiempo de inasistencia, controlar que esté faltando justificadamente porque está padeciendo una enfermedad, ¿sí? Bueno, puede enviarle un facultativo médico a su domicilio para controlar realmente que esté faltando justificadamente por una enfermedad, ¿sí? Puede no hacerlo, pero en general conviene que sí, porque fíjense que la ley, en este caso, le impone la obligación igualmente de pagar la remuneración, ¿sí? Por eso puede controlar la dolencia. Bueno, acá este artículo es importantísimo. Puedo preguntarlo en el examen, ¿sí? Así que presten atención. Es la facultad de modificar las condiciones de trabajo o ius variandi, ¿sí? Que es una locución latina, ius variandi, significa la facultad de poder variar ciertas condiciones del contrato. Bueno, el empleador tiene la facultad de modificar ciertos elementos o condiciones o modalidades del contrato de trabajo de la relación laboral, porque el contrato de trabajo es dinámico, se pueden presentar distintas situaciones y circunstancias dentro de la producción o a nivel de evolución tecnológica, entonces el empleador se tiene que ayornar, tiene que modernizarse, y para eso puede tener que modificar ciertas cuestiones del contrato, como pueden ser el lugar de trabajo, el establecimiento, el horario, la jornada, ¿sí?
la distribución del tiempo de trabajo, etc. Bueno, el artículo 66 me da las pautas que debe respetar el empleador para poder utilizar el ius variandi, ¿sí? El 66 me dice que el empleador puede introducir los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, ¿sí? Pero tiene 3 requisitos que debe respetar para que el ius variandi sea válido y sea regular, ¿sí? Si estamos frente a un ius variandi válido y regular, no va a pasar nada. El contrato de trabajo va a seguir vigente y la relación laboral seguirá su curso normalmente. El empleador debe respetar que el ius variandi sea razonable, primer requisito, ¿sí? Anótenlo. No debe ser un ejercicio irrazonable del ius variandi. No debe alterar modalidades esenciales del contrato, acá es donde la doctrina y la jurisprudencia discute cuáles son las modalidades esenciales y cuáles son coyunturales o accidentales o secundarias, y tampoco, y muy importante, no debe producir a través del ius variandi perjuicio material, es decir, patrimonial o pecuniario, ni moral al trabajador. Si el empleador respeta estos 3 requisitos, estará frente a un ejercicio de ius variandi legítimo, ¿sí? Y el trabajador no podrá reclamar absolutamente nada, ¿sí? Bueno, y después la segunda parte del artículo me dice qué es lo que puede hacer el trabajador, ¿sí? Porque es una facultad del trabajador hacerlo o no, frente a un ejercicio del ius variandi ilegítimo, abusivo, irregular, ¿sí? Bueno, primero tengo que explicar qué es el ejercicio razonable del ius variandi o irrazonable. Bueno, para que el ius variandi, o sea, la modificación de una condición del contrato de trabajo, para que sea razonable, no puede ser caprichosa ni subjetiva del empleador. Tiene que responder a una causa objetiva, es decir, tiene que relacionarse con una necesidad funcional de la empresa, ¿sí? Porque la exigencia de la producción me lo pide, porque el avance tecnológico y la competencia con otras empresas me lo pide. Bueno, entonces debo ayornarme y para eso debo realizar alguna modificación que sea objetiva, ¿sí? Con respecto a las modalidades esenciales del contrato, bueno, acá hay una discusión de la doctrina y la jurisprudencia, en qué podemos considerar esencial y qué no, ¿sí? Porque lo esencial no lo podemos tocar, ¿sí? Bueno, la jurisprudencia mayoritaria y la doctrina consideran, anótenlo si quieren, tenemos 5 elementos que se pueden tocar dentro del contrato de manera unilateral, sin pedirle permiso al trabajador, ¿sí? O sea, podemos ejercer el ius variandi con respecto a estos elementos. Los elementos son la distribución del tiempo de trabajo, ¿sí? Primer elemento. Se va a cortar, chicos, en 10 minutos, así que después voy a hacer otra reunión, ¿sí? Así que conéctense. A los 2 minutos de que se corte, conéctense de nuevo. Bueno, siguiendo con el tema, la distribución del tiempo de trabajo es el primer elemento que se puede variar, ¿sí? El segundo elemento son las modalidades de la prestación laboral, ¿sí? O el tipo de trabajo. El tercer elemento es el lugar de trabajo, o el sector dentro del establecimiento, ¿sí? Bueno, y los 2 que quedan, que son una consecuencia del poder de organización del trabajador, son la integración de equipos de trabajo y la determinación de las normas técnicas del trabajo. Bueno, esos elementos, según la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria, son elementos que no son esenciales, que son coyunturales, que son secundarios, accidentales, y por lo tanto el empleador podría modificar esos elementos sin consultarle al trabajador. Porque el ius variandi es una... A ver, tenemos un chat. La última que dije es la integración de equipos de trabajo y la determinación de las normas técnicas de trabajo. Bueno, como verán, el ius variandi es una facultad unilateral del empleador, es decir, no tiene por qué pedirle el consentimiento al trabajador, ¿sí? Porque en caso de que exista consentimiento ya no habrá ius variandi, ¿sí? Habrá una novación objetiva del contrato, porque va a haber una especie de
convención entre partes para modificar un elemento del contrato. ¿Sí? Así que recuerden que el ius variandi siempre es unilateral. Pero, último requisito, y no menos importante, supónganse que tengamos un ejercicio razonable del ius variandi porque responde a un requisito objetivo de la empresa. Y alteramos una modalidad accidental. Pero si esa modalidad, modificándola, le produce un perjuicio material o moral al trabajador, ya será un ejercicio irrazonable, es decir, ilegítimo o abusivo del ius variandi. ¿Cuándo se le produce un perjuicio material o moral al trabajador? Bueno, material tiene que ver con un perjuicio pecuniario o patrimonial, es decir, por ejemplo, si le modificamos el lugar de trabajo, es decir, porque el establecimiento se muda, supónganse, a 30 kilómetros, 40 kilómetros del domicilio del trabajador, ¿sí? Y ahora el trabajador, para poder asistir a su trabajo, va a tener un mayor gasto de transporte, ¿sí? O va a tener un mayor gasto de alimentos. Entonces se le produce un perjuicio patrimonial al trabajador por el cambio de un elemento no esencial. A pesar de que estamos modificando un elemento no esencial, se podría considerar como legítimo, pero al producírsele un perjuicio patrimonial, ya el trabajador podría considerarse perjudicado. Y moral significa cuando le quitamos tiempo libre al trabajador, lo cual puede suceder en el mismo supuesto de cambio de lugar de trabajo, ¿sí? Si le quitamos tiempo libre y le quitamos tiempo de permanencia en su hogar, se le está produciendo un perjuicio moral al trabajador porque estamos modificando en su sistema de vida. En ese caso el trabajador también podría considerarse perjudicado y reclamar que la alteración del contrato no se realice, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las opciones que tiene el trabajador frente a un ejercicio ilegítimo del ius variandi, ¿sí? Ante un ejercicio abusivo? En primer lugar, puede considerarse despedido sin causa, ¿sí? En este caso debería, por una cuestión de buena fe, intimar al empleador fehacientemente a que deje sin efecto el cambio en el contrato, manifestándole la razón por la cual se considera perjudicado, ¿sí? Bajo apercibimiento de que si no se modifica la situación, se considera despedido por culpa del empleador. Bueno, y en caso de que el empleador no le haga caso y no modifique el contrato, ¿sí? Se mantenga con su posición, en ese caso entran en juego el artículo 245, el artículo 232, 231, ¿sí? Es decir, todos los efectos indemnizatorios que corresponden por despido incausado. Y la segunda opción que tiene el trabajador es mantener la relación laboral momentáneamente e intimar al empleador al restablecimiento de las condiciones alteradas, es decir, intimo, avisándole al empleador que me considero perjudicado por el cambio, y lo intimo a que restablezca las condiciones originarias del contrato, ¿sí? Por las cuales el trabajador había celebrado el contrato. En ese caso, esta acción de restablecimiento de las condiciones se denomina acción cautelar o de reposición, y debe tramitar por un procedimiento sumarísimo, que a nivel procesal, esto tan seguro no lo conocen, a nivel procesal el procedimiento sumarísimo es el procedimiento más rápido que exista dentro del procedimiento judicial, ¿sí? Porque se abrevia el proceso, tiene menos etapas, y durante ese proceso sumarísimo, que es un proceso judicial, es decir, el trabajador va a reclamar frente a un juez laboral que se está dañando tanto su integridad patrimonial como moral por el ius variandi, ¿sí? Y va a reclamar que se restablezcan las condiciones. En ese caso, durante el tramo o el transcurso del procedimiento judicial, no se van a poder cambiar, esto es lo que significa no puede innovarse, las condiciones y modalidades de trabajo, es decir, se va a suspender el ejercicio del ius variandi hasta que finalice el proceso judicial, salvo cuando las medidas de ius variandi, es decir, las medidas de cambio, sean generales, es decir, no sean solo para ese trabajador, sean generales para todo el establecimiento o sección, ¿sí? Hasta que recaiga sentencia definitiva. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades que pueden darse dentro del proceso judicial? La primera es que el juez laboral le dé la razón al trabajador, es decir, que considere que existe un ius variandi ilegítimo. En ese caso, le ordenará al empleador restablecer las condiciones de trabajo originarias y, en caso de incumplimiento del empleador frente a esta demanda judicial, le puede imponer sanciones conminatorias, que son multas por días en general, es decir, le fija, por ejemplo, por cada día de demora, por ejemplo,
1.000 pesos de multa. Entonces, por cada día que el empleador no cumpla con la orden judicial, se va a aumentar la indemnización para el trabajador, ¿sí? Y la segunda opción es que el juez laboral considere no viable la demanda, es decir, que la rechace a la acción sumarísima, a la acción de reposición. Puede darse porque en realidad sí estamos enfrente de un ejercicio legítimo de ius variandi, porque el empleador respetó todos los requisitos del artículo 66, ¿sí? Y en ese caso la demanda del trabajador no tiene sustento. Y el segundo supuesto en el cual puede rechazar la demanda es cuando, por las circunstancias particulares del ejercicio de ius variandi, no resulta materialmente posible volver para atrás con el contrato, es decir, volver a restablecer las condiciones alteradas. Bueno, en ese caso rechazará la demanda, pero al trabajador le quedará la vía de considerarse despedido sin justa causa, volviendo a reclamarla a través del telegrama del empleador y apercibiéndolo en caso de no cumplimiento de su intimación, ¿sí? Por último, el artículo 69 establece algo muy importante, es decir, que el empleador no utilice la herramienta del ius variandi, que siempre debe ser funcional y utilizada de buena fe, no utilizarla como una medida disciplinaria, es decir, no pueden aplicarse sanciones disciplinarias para castigar al trabajador modificándole una condición del trabajo, ¿sí? Bueno, hasta acá quedó claro el ius variandi. Si tienen alguna duda me dicen. Bueno, queda un minuto y se va a cortar, así que recuerden que vuelvo a crear la reunión con el mismo ID y la misma contraseña, así seguimos con el resto de las facultades, ¿sí? Bueno, nos queda por ver poder disciplinario. Es muy importante el poder disciplinario, porque acá ya se ve cabalmente la potestad jurídica que tiene el empleador, ¿sí? El poder disciplinario lo va a ejercer el empleador cuando emite directivas o instrucciones y ejerciendo la facultad de control se da cuenta que no se están cumpliendo al pie de la letra, que hay algún incumplimiento de la parte trabajadora, ¿sí? Bueno, en ese caso podrá aplicar sanciones. El artículo 67 me regula el poder disciplinario del empleador, ¿sí? Sosteniendo que el empleador puede aplicar medidas disciplinarias que deben ser proporcionadas a las faltas o incumplimientos del trabajador, ¿sí? Bueno,